Ok, hablamos un minuto de este boicot, el boicot más corto de la historia de los boicots, de algunas marcas a Facebook, Twitter, YouTube, Snap. Tengo como una duda con respecto a esto. Nada más, capaz que la pandemia, el frío me está haciendo pensar como un cana de la bonaerense a la noche en el tercer cordón del conurbano, ¿sí? Y algún agente de la policía en su camionetota, sospechando de todo y todo. No sé, tengo como alguna duda. La primera duda es absolutamente zen. A ver si, así como si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para oírlo, ¿hace ruido? Yo tengo la duda de si una marca interrumpe publicidad en una red social durante un mes, 30 días, ¿está haciendo un boicot o está haciendo un gesto canchero? Nada más, pregunto. Eso es uno. Dos, del otro lado, si suficientes marcas como grandes marcas, ¿sí? Coca, Unilever, Starbucks, con toda la gente bien intencionada e inteligente que labura en ellas, empiezan este movimiento, ¿pueden transformarse en marcas modélicas? ¿Sí? Eso es un punto interesante. Se pueden transformar en modelos para el otro 94% de las marcas que componen, por ejemplo, el revenue de Facebook. ¿Cuál es la genialidad de Facebook? Que no depende de los grandes anunciantes. ¿Sí? Ley de oferta y demanda. Algo muy pequeño, muy caro, muy exiguo, no me representa tanto como el long tail. ¿Sí? Es la ley de la oferta y la demanda aplicada al revenue publicitario. Entonces ese long tail, el 94%, o sea, las grandes marcas son solo el 6% del revenue de Facebook. El otro 94% es ese long tail, que es pequeño, muchos pequeños anunciantes. Es la ley de la oferta-demanda, punto de equilibrio, aplicada a un modelo publicitario. De ahí la genialidad de Facebook, porque no depende de las grandes marcas y los grandes anunciantes, sino que depende de un montón de millones de personas. De hecho, en Estados Unidos son 8 millones de micro, nano y pequeños anunciantes que le dan el 94% de sus ingresos publicitarios. Pero, si este 96% que son modélicos, o sea, este 6%, que este 94% los siguen y hacen un poco lo que hace Unilever, hace un poco lo que hace Coca-Cola, hacen un poco lo que hace Ford, hace un poco lo que hace Starbucks, porque saben que ahí hay mucha gente muy talentosa, muy inteligente y bien intencionada. A lo mejor todos estos que los copian para atraer audiencia también los copian en términos de hate speech, racismo, odio, etc. Ahora, y eso está buenísimo. Ahora, pregunta. De nuevo, ¿un mes de boicot es un boicot? Dos, las grandes marcas, vamos a dividirla en dos cohortes. Las expertas y bien intencionadas, que a veces se toman un tiempo, tienen medio reacción de velero, pero tienen reacción y después se encuentran en algún momento, encuentran el rumbo correcto. Te puedes poner un montón de marcas expertas y después un montón de marcas especialistas que el hate speech, el odio, el racismo, si muere gente, les importa tres velines. No se importa diciendo, che, vamos con las vidas negras valen. ¿Qué? Sí, hubo un genocidio que se propagó por Facebook en Myanmar y... pero no importa, vamos para atrás, vamos. Sí. Son oportunistas, no les importa absolutamente nada. Mi pregunta es, ¿descubren ahora las marcas que en las redes sociales hay hate speech, odio racial, supremacía neonazi e inclusive un caso de genocidio? ¿La descubren ahora? ¿Por qué la descubren ahora? Estaría bien pensar, sería demasiado pensar que, dado que algunas corporaciones están encontrando dificultades en su stock valuation en la bolsa y dificultades para encontrar el punto de equilibrio y dificultades para alcanzar bien sus estimados de bottom line, que acaban de encontrar la excusa perfecta para cortar A&P y OPEX y decir, no, ¿sabes qué? Corto acá, corto allá, y ya que estoy en la volteada, digo que no, me importa un montón George Floyd, me importa un montón el hate speech. Enough is enough. ¿Estaría muy mal pensar eso?
Lo descubren ahora. ¿Por qué no lo descubrieron un año y medio atrás cuando decenas de celebridades mundiales, premio Nobel de la Paz, el Papa Francisco, dijeron, che, hay un genocidio, y mirá que está propagando por redes sociales? Otra pregunta, ¿por qué son las marcas y los anunciantes los árbitros de lo que se puede decir o no en redes sociales? ¿No debería ser otro tipo de control de esta nueva prensa? No nos olvidemos del argumento de freedom of press, ¿sí? Libertad de imprenta, no libertad de prensa. Libertad de que todo el mundo pueda acceder a una imprenta. ¿Por qué son las marcas las que deciden qué es hate speech y qué no? ¿Qué es racismo y qué no? Porque hay casos que son clarísimos, que no hay duda. Pero ¿qué pasa con las zonas grises? Porque en las zonas grises se define la ideología, digamos. Lo otro no es ideología, lo otro es integrismo, fanatismo. Y el punto de ser un fanático es que sea muy explícito, exacerbado, grotesco. La ideología se define en las zonas grises. ¿Por qué son árbitros las marcas? ¿Qué pasa si un día las marcas deciden, o alguien en esas empresas decide que tal posición es válida frente al aborto o no, frente al uso de preservativo o no? ¿Por qué las marcas van a ser el árbitro? Y finalmente, ¿por qué no somos nosotros como sociedad los que definimos qué y cómo se enfrenta el hate speech, el odio y el racismo en las redes sociales? ¿Por qué se lo dejamos librados a las redes sociales? ¿Por qué tiene la culpa Facebook o Twitter? Está bien que tienen que regular, es cierto, tienen que tener órganos regulatorios y probablemente lo tengan en un futuro. Y es probable que hayan hecho poco o muy poco porque les venía bien, porque les daba dinero, etcétera, etcétera. Es cierto eso. Pero, ¿por qué no apelamos a la misma regla que nos ofrece la democracia participativa desde hace 2500 años, desde la Grecia antigua, Atenas, en adelante, que es el discurso del bien, vamos a llamarlo, integral, tolerante, etcétera, puesto en funcionamiento con mucha más lentitud, más paciencia, más tranquilidad, termina superando al discurso del odio, que siempre es minoritario, pero hace muchísimo más ruido, porque esa es la esencia del odio. ¿Sí? ¿Por qué no es la sociedad la que regula? Y no dejarlo a un órgano que sea el board de Facebook, que algo tiene que hacer, o el board o el CMO de Starbucks, que lo decida. Pregunto. Y finalmente después, este boicot, que ya le impacta a las marcas en su evaluación de mercado, porque obviamente al mercado, a la finanza, a Wall Street además, el mercado no tiene compasión, no le importa, digamos, no tiene sentimiento, no tiene emocionalidad. El mercado lo que dice es, ok, si Unilever, pongo por ejemplo, Ford, Starbucks, American Airlines, Patagonia, Coca-Cola, PepsiCo, la que sea, el mercado lo que hace es, ok, está invirtiendo menos en publicidad y marketing, por lo tanto, es regla de tres simple, va a tener menos ganancias, porque va a vender menos producto. Está bien que lo esté haciendo para conservar a Apex o por una causa OPEX o por una causa noble, pero va a vender menos. Si vende menos, bajo la evaluación, vendo los stocks, baja la evaluación. ¿Cuánto resiste una corporación eso? ¿Cuántos meses de stock que empieza a bajar porque invierte poco en publicidad y el mercado asume que va a ganar menos dinero resiste? Preguntas solo para ponerle un poquitito de perspectiva a lo que está pasando con las marcas y el boicot a Facebook. Pensémoslo, nada más, preguntas.